Es hora de descansar. Relájate. Acurrúcate en tu cama. Cierra tus ojos y escucha este cuento de Hans Christian Andersen, El patito feo. Estaba tan hermoso el campo. Era verano. La avena aún se veía verde, pero el trigo ya iba amarillando. Abajo, en la pradera, el pasto había sido segado y acomodado en los almiares. Las cigüeñas, sobre sus largas patas, paseaban por la vega, hablando en egipcio, pues tal era la lengua que habían aprendido de sus madres. Las tierras labrantías se hallaban encerradas por bosques y escondidos entre los árboles había pequeños lagos y estanques. Sí, en verdad hacía un día hermoso en el campo. El viejo castillo, con su profundo foso en derredor, se alzaba bañado por la luz del sol. Entre las macizas murallas y la orilla del foso se extendía una estrecha franja de tierra cubierta por un bosque entero de lampazos. Sus hojas eran grandes y algunos de sus tallos tan altos que un niño podría estar de pie bajo ellos e imaginar que se encontraba en medio de una floresta solitaria y hostil. En este lugar, una pata había construido su nido. Mientras estaba echada empollando los huevos, se sentía un poquitín infeliz por causa del largo tiempo que llevaba allí, porque casi nadie iba a visitarlas. Los demás patos preferían nadar en el foso que sentarse bajo una hoja de romaza a chismorrear un poco. Finalmente, los cascarones comenzaron a romperse. ¡Pim, pim! Fueron diciendo uno por uno. Las yemas habían cobrado vida y fueron sacando las cabecitas. ¡Cuac, cuac!, dijo la madre. Miren alrededor. Y los patitos lo hicieron. Echaron un vistazo al verde mundo que los rodeaba. Y eso era lo que su madre quería que hicieran, pues el verde era bueno para sus ojos. ¡Qué grande es el mundo!, gritaron los pequeños, porque ahora tenían mucho más espacio para moverse que cuando estaban dentro de los huevos. ¿Acaso creen que esto es todo el mundo?, parpadeó su madre. El mundo es mucho más grande que esto. Se extiende hasta los trigales del ministro, aunque yo nunca he llegado tan lejos. ¿Están todos? La pata se levantó y dio la vuelta para ver su nido. ¡Oh, no! El mayor de los huevos no ha empollado todavía. Y yo estoy tan cansada de estar echada aquí. Me pregunto si este tardará mucho todavía, se quejó la pata y volvió a tumbarse. ¿Qué hay de nuevo?, preguntó una pata vieja que había llegado de visita. Uno de los huevos está tardando demasiado, gimoteó la madre. No se rompe, pero mire usted los otros. Son los patitos más lindos que jamás se hayan visto, y todos son la viva imagen del padre. Ese canalla que no ha venido a verme ni siquiera una vez. Déjeme ver ese huevo que no se rompe, solicitó la pata vieja. Estoy segura de que es de un pavo. Una vez me embaucaron así. No se puede imaginar lo que es eso. Los pavos le tienen miedo al agua. No logré convencerlos de que se metieran en ella. Les grité y los mordí, pero de nada sirvió. Déjeme verlo. Oh, sí, es de pavo. Déjelo ahí, váyase y enséñele a sus pequeñines a nadar. Ese es mi consejo. Ay, pero he estado echada sobre él tanto tiempo que me parece que puedo quedarme aquí todavía un poquito más. Por lo menos hasta que metan el heno, replicó la madre. Como usted quiera, dijo la pata vieja y se marchó. Por fin, el huevo mayor también se rompió. ¡Pim, pim!, dijo el recién nacido y salió dando tumbos. Era enorme y feísimo. La pata lo miró. Está terriblemente grande para su edad, se dijo. No se parece a ninguno de los otros. ¡Ay! ¿Será un pavo? Bueno, ya lo veremos. Tendrá que meterse al agua si tenga que echarlo a empujones. Al día siguiente hacía un tiempo esplendoroso. El sol brillaba sobre el bosque de lampazos. La pata llevó a toda su mirada al foso. ¡Cuac, cuac!, ordenó. Uno tras otro los patitos se arrojaron al agua y por un momento sus cabezas desaparecieron.
pero después surgieron de nuevo y los pequeñines flotaron como otros tantos corchos. Sus patitas sabían lo que tenían que hacer sin necesidad de que nadie se los dijera. Todos los polluelos nadaban de maravilla, aún el feo. «Es un pavo», murmuró la madre. «Miren lo bien que mueve las patas y lo derecho que sostiene el cuello. Es mi propio hijo. Y si uno lo ve de cerca, pues no está tan feo, es más, está bien guapo». «Cuac, cuac, síganme y los llevaré al gallinero y los presentaré con todo el mundo, pero quédense cerca de mí para que nadie los pise y cuidado con el gato». Cuando llegaron al gallinero, escucharon un terrible alboroto. 2 familias de patos habían comenzado a pelear por una cabeza de anguila. Ninguna de las dos consiguió quedarse con ella, pues el gato se las arrebató. «Así es la vida», dijo la madre, y se relamió el pico. Le habría gustado quedarse con la cabeza de anguila. «Caminen con elegancia», les advirtió. «Y no se olviden de saludar a esa señora pata que está allá. Tiene sangre española en las venas y es el ave más aristocrática que hay por aquí. Por eso es tan gorda y tiene ese trapo rojo atado a una de sus patas. Esa es la mayor distinción que puede recibir un pato. Es tan importante que por nada del mundo dejaría ella de usarlo. Y todas las demás aves y los seres humanos saben quién es ella. Cuac, cuac. No caminen así. Hay que contonearse como patitos bien educados. Separen bien las piernas, como lo hacen su padre y su madre. Inclinen la cabeza y digan cuac». Así lo hicieron los patitos. Otros ánades se reunieron en torno a ellos y dijeron en voz alta: «¿Para qué queremos esa pandilla por aquí? ¿Que no somos ya más que suficientes? Va, miren qué feo es ese. Esto es el colmo». Y uno de los patos se acercó agitando las alas y mordió al patito feo en el cuello. «Déjenlo en paz», gritó la madre. «Él no le ha hecho nada a nadie. Es demasiado grande y no se parece a ninguno de nosotros», replicó el pato que lo había mordido. «Y eso basta para pegarle». «Hermosos niños tiene usted», hizo notar la pata que llevaba el trapo rojo. «Todos son guapos de verdad, menos uno. No le quedó muy bien. Me gustaría que pudiese volver a hacerlo». «Eso es imposible, su excelencia», respondió la madre. «Tal vez no sea muy lindo, pero tiene buen temple y nada tan bien como los demás, si no es que un poco mejor. Quizá cuando crezca llegue a ser más apuesto, a estar mejor proporcionado. Pasó en el huevo demasiado tiempo y por eso pues no tiene la forma de vida». La pata se alisó el cuello por un instante y después agregó: «Además es macho, de manera que su apariencia no es tan importante. Es fuerte y estoy segura de que podrá habérsela solo con el mundo». «Bueno, los otros son hermosos», dijo la pata aristócrata. «Siéntase como en su casa, y si de casualidad te encuentras una cabeza de anguila, tráemela por favor». Y en efecto, estaba en casa. El pobre patito, que había sido el último en salir del cascarón y que era tan feo, sufrió las mordidas, los empujones y las burlas, tanto de las gallinas como de los demás patos. El pavo, que había nacido con espolones y por tanto se creía el emperador, infló su plumaje como si fuera un velero a todo trapo y se pavoneó ante el patito. Glugluteó tan fuerte que la cara se le puso carmesí. El pobre patito no supo a dónde ir. Cuánto lamentó ser tan feo y qué triste estaba. La pobre criatura recibía el desprecio y las burlas de todo el gallinero. Ese fue el primer día, y cada día después de ese fue peor que el anterior. El pobre patito fue perseguido y maltratado por todos, aun por sus propios hermanos y hermanas, quienes le parparon sin piedad una y otra vez: «Ojalá que el gato te atrapara, adefesio». Incluso su madre le dijo: «Ay, ojalá estuvieras lejos de aquí». Los otros ánades lo mordían y las gallinas lo picoteaban. La muchacha que iba a alimentar las aves del gallinero lo pateó. Finalmente el patito salió huyendo, pasó por encima del breñal y asustó a todos los pajaritos que alzaron el vuelo. «También ellos me juzgan horrible», pensó el patito, y cerró los ojos, pero no se detuvo. Por último,
llegó a un gran pantano donde vivían Ana de Silvestres y pasó la noche ahí, pues se hallaban demasiado fatigados para seguir adelante. Al día siguiente, el patito fue descubierto por los patos silvestres. Lo miraron y uno de ellos le preguntó: ¿qué clase de pájaro eres? El patito feo hizo reverencias en todas direcciones. Trataba de ser tan cortés como podía. «Eres horrible», le dijeron los patos silvestres. «Pero eso no es asunto nuestro, mientras tú no intentes casarte con alguien de nuestra familia». El pobre patito no abrigaba la menor intención de casarse con nadie. Todo lo que quería era que le permitiese nadar entre los carrizos y beber un poco de agua cuando tuviera sed. Pasó 2 días en la ciénaga. Entonces llegaron 2 gansos silvestres. No hacía mucho tiempo que habían sido empollados, por tanto ambos eran sinceros y descarados. «Mira, camarada», le dijeron, «eres tan feo que nos caes bien. ¿Quieres emigrar con nosotros? No lejos de aquí hay un marjal, donde viven unas gansitas preciosas. Todas son adorables, mocitas, y tú eres tan espantoso que quizá puedas hacer fortuna entre ellas. Ven con nosotros». ¡Bang! ¡Bang! 2 tiros se escucharon y los 2 gansos cayeron muertos en el cañaveral, y el agua se tiñó de rojo con su sangre. ¡Bang! ¡Bang! De nuevo llegó el sonido de los disparos y una bandada de ánsares alzó el vuelo. El pantano entero se hallaba rodeado por cazadores. De todos lados venía el ruido horrísono. Algunos cazadores se habían escondido tras los arbustos o entre las cañas, y otros, oculto a la vista por las hojas, estaban sentados en las ramas bajas de los árboles que se extendían sobre el agua. El humo azul que despedían los fusiles permanecía como si fuera neblina sobre el agua y entre los árboles. Llegaron los perros salpicando por la ciénaga, doblando y rompiendo los carrizos. El pobre patito estaba asustadísimo. Se hallaba a punto de meter la cabeza bajo el ala para esconderse cuando vio un perro enorme que lo miraba con curiosidad entre los juncos. La lengua del can colgaba del hocico. Resplandecía con un brillo de perversidad. Le mostró los colmillos. ¡Plas! Dio media vuelta sin tocar al patito. «Oh, gracias a Dios», suspiró. «Soy tan feo que ni siquiera el perro quiso morderme». El patito se quedó tan quieto como pudo mientras los tiros silbaban entre los carrizos. Hasta media hora tarde no terminó el tiroteo, pero el pobre patito estaba tan asustado que esperó varias horas antes de sacar la cabeza de abajo de su ala. Después se apresuró a salir del pantano. Fue a través de campos y praderas, pero se había alzado el viento y encontró difícil ir en su contra. Comenzaba a anochecer cuando llegó a una humilde choza. Estaba tan ruinosa y torcida que parecía que no alcanzaba a decidir hacia qué lado debía caerse, y que esa era la única razón por la que se mantenía aún en pie. El viento soplaba con tanta fuerza que el pobre patito tuvo que sentarse para no ser arrastrado por el aire. De pronto se dio cuenta de que la puerta estaba fuera de sus goznes. En un momento en que crujió y el patito feo lo aprovechó para deslizarse por ella al interior. En la barraca vivía una vieja con su gato y su gallina. El gato se llamaba Hijito y sabía lo mismo arquear el espinazo que ronronear. Y también podía lanzar chispas si uno lo frotaba a contrapelo. La gallina tenía muy cortas las extremidades y por eso se llamaba Clueca, patas chicas. Pero era muy buena ponedora y la vieja la quería como si fuera su propia hija. En las mañanas la gallina y el gato descubrieron al patito. El gato maulló y la gallina cocleó. «¿Qué sucede?», preguntó la vieja, y enseguida echó un vistazo en derredor. No podía ver muy bien, y cuando encontró al patito creyó que era una pata adulta y gorda. «¡Qué suerte!», exclamó. «Ahora tendremos también huevos de pata, a menos que sea macho. Bueno, le daré una oportunidad». Así pues el patito se le permitió quedarse durante 3 semanas a prueba, pero pues no puso ningún huevo. El gato era el amo de la casa y la gallina la ama. Siempre se referían a ellos mismos como nosotros y el mundo, pues pensaban que ellos eran la mitad del mundo
y por supuesto la mejor mitad. El patito creía que debía permitírsele sostener una opinión distinta, pero la gallina no estaba de acuerdo. ¿Puedes poner huevos?, preguntó la gallina. No, respondió el patito. Entonces quédate callado. Y el gato inquirió. ¿Puedes arquear el lomo? ¿Puedes ronronear? ¿Puedes lanzar chispas? No, decía el patito. Pues en ese caso no tienes derecho a sostener ninguna opinión cuando la gente juiciosa esté hablando. El patito se hallaba sentado en una esquina de mal humor. De pronto recordó lo hermoso que podía ser estar afuera, al aire libre, donde el sol brillaba. Le sobrevino una enorme añoranza por encontrarse flotando en el agua y no pudo evitar hablar de ello. ¿Qué te sucede?, preguntó la gallina en cuanto escuchó lo que el patito decía. No tienes nada que hacer, por eso se te ocurren esas cosas. Pon huevos o ronronea y tales ideas desaparecerán. No puedes imaginar lo delicioso que es flotar en el agua y sumergirse hasta llegar al fondo de un lago y mojarse la cabeza, dijo el patito. Si de veras que eso suena divertido, dijo la gallina. Debes haber enloquecido. Pregúntale al gato. Es el más inteligente que conozco. Pregúntale si le gusta nadar o sumergirse hasta el fondo del lago. No des crédito a mis palabras. Pregúntale a la señora, que es la persona más astuta del mundo. Pregúntale si le gusta flotar y mojarse la cabeza. No me entiendes, se quejó el patito. Pues si yo no puedo comprenderte, ¿quién podrá? Espero que no te creas más listo que el gato o que la señora, para no decir que yo misma. No te estés dando esos aires. Agradece al Creador todo lo que ha hecho por ti. ¿No estás sentado en una tibia habitación entre personas inteligentes de las que puedes aprender algo? Mientras tanto, tú no haces otra cosa que decir un montón de sandeces y no eres nada simpático. Créemelo, es de verdad, y te lo estoy diciendo solo por tu propio bien. En esto se reconoce a un amigo auténtico. Es alguien que está ansioso por decirte la verdad, por desagradable que sea. Ahora ponte a trabajar, pon algunos huevos o aprende a ronronear o arquea el lomo. Creo que saldré al ancho mundo, replicó el patito. Márchate entonces, le contestó la gallina. Y el patito se fue. Encontró un lago donde podía flotar en el agua y sumergirse hasta el fondo. Había otros ánades, pero lo ignoraban por causa de su fealdad. Llegó el otoño y las hojas se volvieron amarillas y cobrizas. Después cayeron de los árboles. El viento las tomó y las hizo bailar. Las nubes llegaban cargadas de granizo y de nieve. Un cuervo se posó en una cerca y graznó. ¡Ja! ¡Ah! Porque hacía mucho frío. Si apenas pensar en el frío que estaba haciendo basta para que uno se estremezca, podemos imaginar los terribles apuros que el patito debe haber estado pasando. Una tarde, precisamente cuando el sol se ocultaba en un glorioso crepúsculo, una bandada de aves hermosísimas surgió de entre los juncos. Sus plumas eran tan blancas que resplandecían, sus cuellos eran tan largos y agraciados. Eran cisnes. Lanzaron un llamado muy agudo y enseguida desplegaron sus poderosas alas. Iban volando hacia el sur en busca de un clima más benigno, donde los lagos no se congelaran durante el invierno. Volaron en círculos más y más altos. El patito feo giró y giró en el agua como si fuera una rueda, y alargó su cuello más y más hacia el cielo. Sentía un extraño anhelo. Gritó tan agudamente que él mismo se asustó. Oh, jamás podría olvidar aquellas hermosas aves, aquellas aves felices, cuando se perdieron de vista. El patito se sumergió bajo el agua hasta llegar al fondo del lago. Cuando volvió a la superficie, se encontró solo consigo mismo. No sabía cómo se llamaban aquellas aves o a dónde iban, y sin embargo sentía que las quería como jamás había querido a ninguna otra criatura. No las envidiaba. Ni siquiera se le ocurrió abrigar el deseo de ser tan hermoso como ellas. Para ser feliz, le habría bastado que los otros patos le hubiesen permitido quedarse en el gallinero. Esa fea y pobre ave. El clima se fue haciendo cada vez más frío.
El patito tenía que nadar dando vueltas en el agua solo para evitar que un pequeño espacio alrededor de él se congelara. Cada noche ese agujero se hacía más pequeño. A su derredor el hielo crujía y gruñía. El patito tenía que mover constantemente las patas para impedir que el último y pequeñísimo campo de agua libre se convirtiera en hielo. Al final estaba demasiado cansado para nadar. Permaneció quieto. El hielo se cerró en torno a él y pronto se sintió congelado. Temprano a la mañana siguiente un campesino lo descubrió y con sus zuecos rompió el hielo para liberarlo. El hombre tomó al patito bajo su brazo y se lo llevó a casa para dárselo a su mujer, quien lo hizo volver a la vida. Los niños querían jugar con él, pero el patito temía que fueran a lastimarlo, de manera que aleteó con fuerza y fue a caer directamente al cubo de la leche. De ahí revoloteó hasta un gran cuenco de mantequilla y después a un tonel de harina. ¡Qué aspecto tenía! La mujer del campesino aulló y lo persiguió con un atizador. Los niños reían y estuvieron a punto de caer unos encima de los otros tratando de capturarlo. ¡Y cómo gritaban! Felizmente para el patito la puerta estaba abierta. Logró salir de la casa y esconderse al pie de unos juncos en la nieve recién caída, y ahí permaneció tan quieto como si apenas quedara en él un soplo de vida. Sería demasiado horrible relatar todas las dificultades y los sufrimientos que el patito experimentó durante aquel largo invierno. Bástenos saber que alcanzó a sobrevivir. Cuando el sol brilló de nuevo, tibiamente, y las alondras comenzaron a cantar, el patito se encontraba entre las cañas del pantano. Había llegado la primavera. Extendió las alas para volar. ¡Qué recias y vigorosas eran! Antes de que se diera cuenta se hallaba lejos de la ciénaga, volando sobre un hermoso jardín. Los manzanos habían florecido y los arbustos de lilas extendían sus ramas cubiertas de flores al ras del agua de un tortuoso canal. Todo era tan bello, tan fresco y verde. De un juncal salieron 3 cisnes, encresparon el plumaje y flotaron ligeramente sobre el agua. El patito feo reconoció a las aves y sintió de nuevo aquella extraña melancolía. Volaré hacia ellos, hacia esas aves esplendorosas, y si quieren pueden despedazarme, pero yo, que soy tan feo, me atrevo a llegar cerca de ellos. ¿Qué importa? Prefiero que ellos me maten a que me muerdan los otros patos, y me picoteen las gallinas, y me patee la muchacha que cuida el gallinero, o soportar otra vez las penalidades del invierno. Y se posó en el agua y nadó hacia los magníficos cisnes. Cuando ellos lo vieron, inflaron las plumas y comenzaron a nadar hacia él. «Matadme», murmuró la pobre criatura, e inclinó la cabeza en forma humilde para esperar la muerte. Mas, ¿qué fue lo que vio en el agua? Su propio reflejo. Y no era ya de una ave torpe, desmañada, gris, desgarbada y fea. Era el de un cisne. Nacer en un gallinero no tiene importancia, siempre que uno haya sido empollado en un huevo de cisne. Sintió gratitud por haber conocido tantos anhelos, por haber pasado por tantos sufrimientos, pues eso le permitía apreciar más su felicidad presente y el encanto de cuanto lo rodeaba. Los cisnes llegaron a él y lo acariciaron con los picos. Unos niños salieron al jardín, llevaban pan para alimentar a los cisnes y el más pequeño gritó: «¡Miren! ¡Hay uno nuevo!». Los demás aplaudieron con júbilo y corrieron a decírselo a sus padres. Pan y pastel fueron esparcidos en el agua para los cisnes. Todos estuvieron de acuerdo en que el cisne nuevo era el más hermoso. Los cisnes mayores lo saludaban con reverencia. Sintió tanta timidez que escondió la cabeza bajo el ala. Estaba demasiado feliz, mas no orgulloso, pues un corazón benévolo no puede sentir orgullo. Pensaba en el tiempo en que había sido objeto de burlas y persecuciones, y ahora todo el mundo decía que era el más hermoso entre los hermosos cisnes, y los arbustos de lilas alargaban sus ramas hacia el agua en su honor. El sol brillaba tibio y resplandeciente. Encrespó las plumas y alzó el esbelto cuello mientras la felicidad embargaba su corazón. Entonces reflexionó: jamás creí
que pudiese existir tanta felicidad cuando yo era un patito feo.